La Escritura nos enseña que tendremos que pasar aflicciones, pero gloria a Dios, con el auxilio del Señor perseveraremos hasta el fin. No cederemos. En el capítulo 17 de Juan, el versículo 15, dice Jesús orando al Padre en favor de sus discípulos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ven cómo no coincide eso de que entonces, para que no pasen tribulación, me los llevo de este mundo? Pero es que aquí Jesucristo está diciendo, no es eso lo que pido, es que los libres, que los guardes del mal, del maligno. Eso es lo que se nos promete a nosotros. Pero sí que muchos sufrirán la muerte por causa de Cristo, como ha pasado en siglos pasados, volverá a suceder. Mateo 24:9 nos dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Ven, hermanos? ¿Qué hacemos con versículos como esos? Jesús mismo está anunciando, vendrán tiempos difíciles. Os entregarán. Y el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y ya habíamos visto este otro que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y habíamos visto un poco sobre esta apostasía. Estemos ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, y veamos los versículos 26 al 31, lo que se nos dice de la venida de Cristo. Les había explicado en otro momento que el capítulo 24 tenemos que estudiarlo muy cuidadosamente, porque hay ciertas cosas que ahí se dicen que ya ocurrieron cuando Jerusalén fue destruida, pero hay otras cosas que no ocurrieron y que corresponden a la segunda venida de Jesucristo. Dice así, Mateo 24:26: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Bien. Este lenguaje, por ejemplo, del versículo 29, que dice que después de esa tribulación viene eso tan cataclísmico, del sol, de la luna, de las estrellas. Recordemos que es un lenguaje para que nosotros entendamos, pero no estamos hablando de que de veras las estrellas se caen como si fueran luces. Es explosiones terribles, y de nuestra perspectiva es como si se estuvieran cayendo las estrellas, pero son este tipo como diríamos, de explosiones, ¿sí? de los elementos. Veamos que el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 10 al 13, usa un lenguaje similar, y tratemos entonces de comparar con lo que Cristo nos dice. Segunda de Pedro 10 al 13 dice, es capítulo 2, del 10 al 13. Vamos a ver si tengo
es el 3, perdón, es el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro. Y dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Lo que quiero, hermanos, es esto: comparemos el lenguaje del apóstol Pedro, que habla del día de Dios, de la venida de Cristo, con lo que Jesucristo dice aquí. Tribulación, luego cataclismo, y luego entonces Jesús viniendo en la nube del cielo, arrebatando a su pueblo, a sus santos. No podemos pensar entonces que la venida de Cristo sea un evento secreto. Aquí estamos hablando de algo que es imposible no verlo, como está escrito en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y así les anunció los ángeles a los discípulos cuando Jesucristo ascendió. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto y ir. Entonces la venida de Cristo es visible, pero miren lo que lo precede: una terrible tribulación y un cataclismo universal. No es algo secreto. En la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 a 10, vamos a leer lo que dice segunda Tesalonicenses 1. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. Retribución significa para dar el pago merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que ese día de retribución, como les digo, retribución significa darle el pago merecido a alguien. ¿Y eso qué significa? Eso significa que es el día del juicio. Realmente es lo que se ha hecho con la escatología, es complicarla muchísimo y decir: primero Jesucristo viene en secreto, que no está ya la iglesia, después viene un tiempo de tribulación, luego ahora viene otra resurrección. La Sagrada Escritura nos muestra que es un solo evento magnífico que viene después de la tribulación. El anticristo va a perseguir la iglesia, va a parecer que ya no quedó nadie, como les decía, como Elías solo yo he quedado. Y le dice: no, Dios tiene su remanente fiel en todas partes del mundo, porque así lo prometió. Ese evangelio iba a llegar a todas partes. Pero es que a veces queremos ver como multitudes, y no es en todas partes, unos poquitos por todas partes, que sí se mantuvieron fieles, a pesar de la persecución del anticristo, a pesar de la presión del mundo, del pecado. Entonces, después de eso, viene cataclísmicamente algo que nadie va a poder negar. Viene el Rey a juzgar. Primero arrebata a los suyos, y ahora sí, viene a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ahora, lo que tenemos que tener sí claro es que Dios guarda a su pueblo. Nada más que muchas personas han malentendido ese guardar del pueblo de Dios como que no nos pase nada malo nunca, como que nunca pasaremos una tribulación. Pero no, lo que significa es que en medio de esa tribulación y angustia espantosa, Dios nos sostendrá. Veamos el Evangelio de Lucas capítulo 21. Lucas 21. Ustedes saben, mis hermanos, que pronto, si Dios se nos lo permite, de hoy en 8, pero vamos a ver,
pasaremos todo un estudio sobre el libro del Apocalipsis. Vamos a ir despacio por todo ese libro, pero era necesario primero ver estas cosas. Y eso es lo que les decía. Hay gente, y yo conocí pastores, yo tuve pastores así, que decían: el Apocalipsis no me interesa porque eso no es para nosotros, ya no vamos a estar aquí. Y yo decía en mi mente: ¿y si sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay un libro en la Biblia al que no tenemos que ponerle atención? ¿Para quién es ese libro? Y veremos que es para la iglesia de todas las edades, pero cada vez más para los que se acercan al último tiempo. Bueno, dice así la Biblia en Lucas 21, del 12 al 19. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Vean, hermanos, cómo es importante interpretar bien. Acabamos de leer que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pero el versículo anterior dice que seréis aborrecidos, y el versículo anterior dice: y matarán a algunos de vosotros. Quiere decir que esa frase, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, no significa que todo nos va a ir bien y que nunca nos va a pasar nada mala. No. Significa ese cuidado de Dios por su pueblo en medio de la tribulación. Usted puede estar, sí, en una cárcel, puede estar maltratado, puede pasar las peores angustias, y Cristo está ahí con usted. Pero si esto no es suficiente consuelo para usted, entonces usted tiene que decir: ¿qué es lo que hay en mi corazón? Porque habrá quienes preferirán la comodidad. Y ya sucedió así en el pasado. En los primeros siglos de la fe cristiana hubo quienes al momento de la verdad de saber, mire, es dos opciones: o usted ofrece incienso al César, o viene la tortura y la posible muerte. Y gente cedió, y hasta tuvieron sus argumentos. Porque entre los mismos que había ahí le decían, está el caso registrado de aquella mujer perpetua que se negó, y el papá, que no era cristiano, le decía: yo sé que usted no cree, pero haga que sí cree, solo para que se salve usted y el bebito, porque tenía un bebé. Y vean qué buen argumento, ¿verdad? Es como decir: de por sí yo sé que esto no es nada, yo sí creo en Dios, pero yo voy a hacer como que sí para salvarme. Era un argumento un poco convincente, pero ella dijo: no, yo no puedo decir otra cosa de lo que soy, y soy cristiana. Bueno, se la echaron a las fieras, y así murió, despedazada tuvieron que, después parece que un buey, un toro de esos bravísimos la acorneó y todo, pero como que no moría, y con la espada la mataron. Y de esos son solo uno, pero son muchísimos. Si alguna vez tienen oportunidad de leer el libro que se llama el libro de los disculpen, el libro de los mártires de John Fox, describe muy detalladamente, porque en los anales de la historia quedó todas esas persecuciones que ha pasado la iglesia. Y en esas persecuciones podemos seguir diciendo: ni un cabello de mis hermanos pereció. Cristo los tuvo siempre en sus manos hasta llevárselos con él. No significa que no padecieron muchísimo. Ahora, veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Cuando ya
estudiemos esto, lo veremos en más detalle, pero para que vean lo que estamos hablando, de que la iglesia, los cristianos verdaderos, sí pasarán por ese espacio terrible al final de los tiempos. Apocalipsis 7:14 dice: voy a leer desde el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, esta descripción de que ellos tienen ropas blancas es completamente coincidente o concuerda como se representa a la iglesia en el Apocalipsis, vestida de lino fino y blanco. Así es como se representa la iglesia del Señor. Además dice aquí que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, es decir, son creyentes lavados por la sangre de Cristo. Pero oigan lo que dice aquí: han salido de la gran tribulación. Significa que estaban ahí y han sido muertos y salieron entonces de esa tribulación. No es como esto, lo que estoy tratando de refutar hoy es que no, que la iglesia no pasará por esas terribles angustias ni bajo el gobierno del anticristo. Fueron creyentes estos del que hemos leído, que estuvieron en gran tribulación, como nuestros hermanos de todas las épocas, que veremos que eso se ha cumplido y se cumplirá. Porque esto es lo que la manera diferente de ver el Apocalipsis. No es solo para la iglesia de exactamente esos últimos tiempos, es para la iglesia de todos los últimos tiempos que empezaron desde que Jesucristo ascendió a los cielos. La iglesia entonces se ha beneficiado de este libro para hacernos entender por qué es que estamos aquí y todo lo que tenemos que pasar por Cristo. Quisiera darles un argumento más con respecto a la venida de Cristo, utilizando esa descripción que hace el apóstol Pablo de la final trompeta. Y para esto vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera a Corintios 15. Versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué dice el apóstol? Cuando él habla de dormir, está hablando de experimentar la muerte. ¿Por qué? Habíamos pasado ya por ahí, lo que es el fin de la vida personal, la separación del alma del cuerpo. El cuerpo duerme en la tumba y el alma va con Cristo. Pero no todos, dice, experimentarán eso. Pero es que lo que sí todos los creyentes experimentarán es una transformación, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y oigan la descripción, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todo este capítulo de 15 de 1 Corintios está hablando de la resurrección.
Qué tremendo, porque había personas en la iglesia en Corinto que ya no creían en la resurrección. Y el apóstol les dice, no creer en la resurrección es ya no tener cristianismo, porque la resurrección de Cristo es lo que le da apoyo a toda la fe cristiana. Si Él no hubiera resucitado, nosotros estamos en nuestros pecados. Pero como Él resucitó por el poder del Espíritu Santo, el Padre dijo, ofrenda aceptable y agradable, y entonces los creyentes tenemos perdón de pecados. Pero eso está ligado completamente a la resurrección de los suyos. Y eso es lo que está explicando aquí. Pero él dice que hay un misterio aquí. El hecho de que todos serán transformados, aunque unos ya estaban muertos y otros vivos. Ahora, veamos lo que dice Apocalipsis al respecto de... En Apocalipsis se habla de 7 trompetas. Las trompetas siempre son, en la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento, un anuncio de la presencia de Dios. Son llamados, son avisos las trompetas. Así lo podemos ver cuando Dios vino en Sinaí. Y ustedes pueden leer claramente que había sonido de trompeta ensordecedor. Porque viene. Entonces la trompeta nos está diciendo, viene. Lo que nos está diciendo constantemente es viene. Pero aquí habló de la final trompeta. Leamos Apocalipsis 10:7. Veamos desde el 5 al 7, eso nos ayuda. Y el ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Ese es Dios, está jurando por Dios. ¿Qué jura? Que el tiempo no sería más. Está diciéndonos, se acabó el tiempo. Hasta aquí llegó todo. El fin de la historia humana. Y sí, la historia humana tiene un fin. Algunos quieren creer que es un círculo infinito ahí. Sí, pero la Biblia nos dice que la historia tiene un inicio cuando Dios creó el mundo y un final cuando Dios restaura todas las cosas. Ok, entonces dice que el ángel jura por Dios que el tiempo no será más. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, y oigan esta frase, mis hermanos, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces está hablando de que en ese toque de trompeta, que yo entiendo que es la trompeta final, se consuma el misterio. Consumar es llegar a su fin. Ya después de esto no hay más. Hasta aquí llegó. Pero óigalo como lo describe. Dice, cuando suene esa séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. No todos los profetas entendieron lo que profetizaron. De hecho, lo vimos en su momento, que el apóstol Pedro dice que ellos mismos no entendían lo que estaban profetizando en su totalidad, pero indagaban. ¿Cómo será esto de la venida del Mesías? Y algunas veces hasta presentaron su venida segunda como si fuera la primera, es decir, en un panorama, porque ellos no tenían toda la revelación que fue progresiva. Bien, leamos entonces, ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, oiga lo que pasa con el toque de esa última trompeta. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y un grande granizo. Bien. Símbolos mezclados con una verdad clara, que llegará un día en el que es el fin de la historia humana y que Dios viene a dar el pago. Eso coincide con lo que leímos ahí en 1 Tesalonicenses. Que Él viene a darles retribución. A los que atribularon a su pueblo, Él los atribulará. Pero oigan, es la consumación del reino de Dios. Él reinará. Y ya reina. Esa parte nosotros la vimos extensamente. Nosotros no queremos decir que el reino de Dios es simplemente algo futuro. Desde ya, nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre es Rey. Pero esta es la consumación de ese reino. Cuando Él viene, has tomado tu gran poder y has reinado. Esto es lo que enseña la Sagrada Escritura. El día de la venida de Cristo es descrito entonces, según yo les mostré, como el tiempo de la final trompeta. Y si es la final, ya no hay más trompetas, se acaba. Y en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, les vuelvo a leer, lo habíamos leído en veces anteriores, pero muy útil. 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Compare esto con lo que habíamos leído en 1 Corintios 15. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, una vez más el símbolo de su presencia, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La frase más importante aquí es: y así estaremos siempre con el Señor. Yo debo preguntarle a usted, ¿desea usted estar para siempre con el Señor Jesucristo? No hace falta que me responda a mí. Es, ¿qué responde usted a Dios con respecto a esta que supuestamente es una palabra de consuelo y de esperanza? Dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Si usted no desea la venida de Cristo, hay algo en su corazón que tiene que ser resuelto. Porque el apóstol Pablo también describe ese día como el día que recibiremos, lo dice él, corona, premio. No estoy seguro si será corona física, pienso que más bien se refiere a otras cosas, pero él dice, cuando el apóstol Pablo dice eso, dice, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Para los cristianos entonces las angustias, los sufrimientos y las persecuciones es algo diferente que para el mundo. Para el mundo es la ira de Dios que viene sobre ellos. Para nosotros es un tiempo de la prueba de nuestra fe.
Apocalipsis 4:9, Apocalipsis 3:10 nos habla de algo muy tremendo. Vamos a dejarlo hasta aquí porque se me fue el tiempo, pero le dice a una iglesia, a la iglesia en Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es la mala interpretación que les decía. Algunos piensan que ese guardar es llevárselos, que no esté. Nosotros creemos es en medio de todo eso que ha de venir, que para el mundo será juicio y que ellos se mostrarán lo que realmente hay en el corazón de las personas, su maldad, su falta de Dios, su desprecio por el Evangelio. En ese mismo tiempo se mostrará para nosotros que nuestra fe es verdadera, porque ha pasado esa prueba de la tribulación y se mantiene, como lo dice el apóstol Pedro, firme. Pero eso es, Él nos promete estar con nosotros. Lo mismo que para otros será condenación, para nosotros solo será prueba de nuestra fe antes de que Él nos lleve a reunirnos con Él. Vamos a dejarlo hasta aquí, que el Señor me los bendiga. Tenemos un receso y empezamos exactamente a las 10:30.